Buenas noches. Les damos la cordial bienvenida al conversatorio de transparencia, gestión documental y anticorrupción. En esta tercera sesión nos está acompañando el licenciado José Adrián López Frausto, titular del órgano interno de control de la COTAI, para cerrar con el evento. Les damos las gracias a los funcionarios del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, la contadora Claudia Edith Castilla González, la licenciada Milén Ruth Cordero Camacho, al ingeniero José Eduardo Hernández Sánchez, a la licenciada Dulce Adriana Martínez Ortiz, la licenciada Miriam Claudia Ramírez Jiménez y a la licenciada Elizabeth Rodríguez González. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches y bienvenidos. Les cedo la palabra al licenciado López. Muchas gracias. Antes que nada, buenas noches a todos, todas. Pues hoy quisiera continuar con este conversatorio referente en el tema que estamos tratando de expresar, que aquí es el de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y la interrelación que existe entre pues, la gestión documental y la transparencia. Sí, me gustaría compartirles una pequeña presentación. Vamos a ver. Para efecto de hacerlo un poquito más didáctico, ¿no? Entonces, como todos sabrán, bueno, en las responsabilidades del servicio público o en todo servidor público tiene que regirse un marco normativo. Y este marco normativo tiene una jerarquización, hablando desde las lenguas, o mejor dicho, de las leyes blandas, que es Código de la Ética y Conducta en toda institución, hasta la Constitución Política Federal o Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, todo este marco normativo es lo que nos rige a nosotros como servidores públicos, ya sea a nivel federal, a nivel estatal, municipal. Sí, esto nada más como ilustración. Y en eso nos dice, bueno, pero ¿quiénes son los servidores públicos? ¿Habrá alguna definición? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿A qué se le considera servicio público o el servidor público? Bueno, en la Constitución Política pues, nos habla que en el artículo 108 nos dice que son 4 sectores los que se le maneja al servidor público. El representante de elección popular, llámese diputados, presidentes, senadores, ¿sí? A los miembros del Poder Judicial de la Federación, a la persona que desempeña un empleo, cargo, comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, los servidores públicos de los organismos a los que la Constitución otorga autonomía. En el caso de nosotros, en el Estado de Nuevo León, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información es un organismo autónomo, ¿sí? Entonces nos rige este último aspecto. Por eso también somos parte del servicio público, ¿sí? Ahora bien, la Convención Interamericana contra la Corrupción define al servidor público como aquel que funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han seleccionado los designados o electos para desempeñar actividades o que funcione en nombre del Estado al servicio de este en todos sus niveles jerárquicos, es decir, desde el titular de una institución hasta el rango más bajo que exista en ellas son servidores públicos. No hay con que yo me escapo, yo estoy en el archivo, yo soy un técnico en archivo, no soy servidor público. Claro que eres servidor público. Incluso la gente de servicios generales del Estado, del municipio, también son servidores públicos. Aunque ustedes los vean ahí en el jardín del parque municipal, ellos también son servidores públicos, que les pertenece o forman parte de este marco normativo que les menciono. Traté de hacerlo un poquito a nivel federal por el aspecto que tenemos personas que nos ven desde diferentes estados de la República. Entonces, pues voy a hablar un poquito de la Ley General de Responsabilidades, no tanto de la del Estado, para efecto de que puedan entenderlo un poquito más o que estén más relacionados, ¿no? Entonces, la Ley General de Responsabilidades también nos dice quiénes son los servidores públicos. Dice que aquellas personas que habiendo fungido como servidores públicos, o mejor dicho, a quién se le atribuye o quién es parte que tiene que ver como obligación la Ley General de Responsabilidades, perdón, son los servidores públicos, que ya definimos quiénes serían, y toda aquella persona que habiendo fungido como servidor público se ubique en los supuestos que refiere la ley, o aquellos particulares vinculados con faltas administrativas graves. En general, ¿a quién se refería estos dos aspectos? La fracción segunda y tercera. A los proveedores. A los proveedores o aquellas personas físicas que intervienen y le brindan un servicio, aunque sea de profesional,
¿sí? Con la institución pública. Todos aquellos le es aplicable la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Sí? Entonces, por eso ellos lo distinguen, no solamente ya servidores públicos, sino también a todas aquellas personas que están vinculados con el servicio público. De alguna otra manera, a través de una contratación, o bien de compra, o bien de algún servicio profesional. Eso es lo que más o menos la Ley General de Responsabilidades administra como sujetos. ¿Quiénes son sujetos a esto? Ahora bien, nos vamos al Estado de Nuevo León ya aterrizándonos, y nos dice que el artículo 105, ¿quiénes son los servidores públicos? Ellos tienen un poquito más de alcance. Por ejemplo, la diferencia a la Constitución Federal es los integrantes del Tribunal Electoral. En el Estado de Nuevo León, el Tribunal Electoral también forma parte como servicio público. Supongo yo que en los demás estados debería ser algo similar. Y aquellos servicios públicos de los organismos a los que la Constitución otorga autonomía, que es el caso de nosotros, como se los he comentado. ¿Sí? Ahora bien, me podrán decir, bueno, ¿y ustedes quiénes son o qué es el órgano interno de control? Ya sabemos quién es la autora Juana Margarita, qué hacen en la gestión documental, para qué sirve, qué función tiene la comisionada Brenda, cuál es la función de un organismo autónomo, a qué se refiere básicamente su servicio público. Bueno, y la otra persona, ¿quién es? ¿Qué hace? Bueno, somos parte del órgano interno de control. La figura jurídica que la Ley General de Responsabilidades prevé, ¿sí? Que en todo organismo de la función pública, llámese en cualquier nivel de administración, que encargan de promover, evaluar y fortalecer el funcionamiento y el control interno de los entes públicos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a evaluar la eficacia, eficiencia, disciplina, profesionalidad, legalidad de todo y las conductas del funcionario público a través del derecho disciplinario. ¿Sí? Entonces, el órgano interno de control, digamos que es un área de auditoría y de control. Es decir, que nosotros tenemos que estar un paso adelante de nuestras auditorías del Estado o de la Federación. ¿Para qué efecto? Porque nosotros somos el primer bloque de contención de revisar la actuación de nuestro servicio público, en el caso interno de la Comisión de Transparencia. Nosotros nos encargamos de vigilar que los archivos estén bien organizados, que estén bien integrados, que las cuentas públicas estén limpias, que no tengan ningún aspecto o tendencia a algún acto de corrupción, que sean transparentes, que el servicio que otorga la Comisión de Transparencia sea emitido en tiempo y forma, que el servicio sea eficaz y eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no solamente lo sacamos del tiempo, sino que tratar de sacarlo antes de la fecha límite de tiempo. Eso es para generar el tema de eficiencia y el eficaz. Bueno, pues que lo saquemos de una manera adecuada y conforme al marco legal. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de un órgano interno de control, o como en otros estados manejan el órgano de control interno, es lo mismo, solamente cambian el título de la unidad o del área, pero básicamente se encargan de fiscalizar la cuenta pública y encaminar el tema del control interno de derecho disciplinario. Hay algunas distinciones, por ejemplo, en el caso de la Fiscalía y Poder Judicial, que ellos tienen otros tienen funciones distintas o muy parecidas. Por ejemplo, los contralores de esas entidades, de esos organismos autónomos o de ese poder, es que ellos no tienen el derecho disciplinario a su cargo, sino que tienen un consejo de la judicatura o una visitaduría de la fiscalía como tal, y que ellos se encargan de aplicar el derecho disciplinario. No lo aplica el órgano interno de control al 100%. Solamente su función principal es la fiscalización. En qué se está gastando el dinero y si se lo está gastando de manera eficaz y eficiente, y que no existan actos de corrupción. Son métodos de prevención para que cuando lleguen las auditorías, puedan tener certeza de que ya el organismo está fortalecido, que el organismo poco a poco está, o mejor dicho, que el organismo no tiene ningún acto con tendencia o conducta corruptible. Por eso es que cada órgano interno de control podrá tener, dentro de su autonomía que marca la Ley General de Responsabilidades, funciones y atribuciones posiblemente distintas, pero todas encaminadas al buen funcionamiento del servicio público. ¿Sí? En algunas entidades o algunas instituciones, los órganos internos no cuentan con autonomía, caso contrario a nosotros. Nosotros contamos con una autonomía de gestión y
y operativa, técnica y operativa. ¿Por qué? Las decisiones que nosotros dictamos a través de resoluciones no pasan por pleno. Por lo tanto, el pleno ante nosotros no se contraviene o no tenemos que pedir una autorización o no se resuelve a través de manera colegiada, sino que un servidor es el que dictamina y resuelve en caso de conflicto un procedimiento como tal, por la autonomía que impera o que lleva implícita en la Ley General de Responsabilidades para los órganos internos de control y que así lo ha estado manejando el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Sí? Nosotros tenemos nuestro propio reglamento, ¿sí?, interior, que nos menciona como aquella unidad a cargo de promover, evaluar y fortalecer, como se he mencionado, el buen funcionamiento del control interno para la gestión del órgano garante que realiza de manera eficiente y con apego al presupuesto, programas y normativa aplicable, y es la autoridad competente para resolver procedimientos de responsabilidad administrativa que inicien en la COTAI. ¿Qué quiere decir esto? Como les mencionaba, nuestras resoluciones no pasan por pleno, a diferencia de un recurso de revisión o de las denuncias de obligaciones de transparencia que maneja la comisión. Nosotros, ese procedimiento es aparte. Digamos que estamos juntos, pero no revueltos, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Adelante. Aquí, compañero, yo creo que podría ser relevante también distinguir entre de lo que nos has comentado, que existen dos tipos de regímenes disciplinarios. Uno es el general y otro es el especial, ¿verdad? El general que aplica a todos los servidores públicos y el especial que va en función del margen del ejercicio de las actividades, funciones y atribuciones que tiene encomendado un servidor público en lo particular, y también yo creo que va vinculado con el destinatario de la conducta tipificada o que se presume cometió el servidor público y que está tipificada como antijurídica, es decir, contraria a las normas. Porque también hay otro tema que siento que también se queda como que en la ambigüedad, es que te dice ejercicio indebido de funciones, la ley. Bueno, eso sí, más adelante incluso vamos a hablar de la distinción de cada una de las faltas. Lo que están mencionando es que se distingue entre faltas graves que son de corrupción, de condenas de corrupción, o las faltas no graves, malamente llamadas no graves, que se quedan en el aspecto interno, que es precisamente de lo que habla la comisionada, que es la conducta del servidor público encaminada a su servicio en lo particular. Y ahí, no, bueno, yo hablaba más general, tú eres el experto en el tema y nos podrás decir la clasificación de la gravedad. Yo hablaba en el sentido de normas que van, o más bien dicho, conducta que va en contra de la normatividad, porque te dice ejercicio indebido de función. Entonces, ¿qué es lo que se entiende por indebido, no? O contrario a la normatividad. Y pues para esto pues hay diferente clasificación. Uno de las conductas que se constituyen en una acción, pero también está el otro tema de ver la clasificación de las omisiones en el desarrollo de las actividades que tiene encomendada un servidor público. Porque también existen omisiones que no actualizan por su sola pues por su sola actualización, por así decirlo, no se vinculan con un detrimento, un perjuicio específico, sin embargo forman parte, ¿no? Y que a veces es el hecho de decir, oye, pues nada más hice esto, pero independientemente como quiera salió el tema, o sea, no perjudicó, pero indebidamente no lo hiciste o dejaste de hacer lo que tenías encomendado, sí, ¿verdad? Esa cuestión, sí. Adelante, doctora. Sí, solamente dos cositas y regresándome un poco y aprovechando que estamos en este conversatorio, puntualizar un poquito lo de la definición de servidor público, porque también contándoles una anécdota, de pronto los que trabajan conmigo o muchas otras personas, no nada más del archivo, de otros lugares de acá de municipio, dice, yo no soy servidor público, el servidor público es usted y de jefe para arriba o de coordinador para arriba. Nosotros somos empleados de municipio, entonces nosotros no tenemos que presentar nada, no tenemos que presentar, nosotros no nos regimos por todo eso.
Entonces, primero tenemos que Ahí, darles, sí, capacitación, porque, oye, tú eres un servidor público. Desde el momento que trabajas para municipio y lo que te paga, tú recibes un salario, pero no te lo paga un particular o una empresa, te lo está pagando el dinero del municipio, entonces eres un servidor público, por lo tanto tienes una responsabilidad. Entonces, por eso me interesaba puntualizar eso, porque de pronto de como que, hecho, sí, es muy fácil doctora, el quitarlo. artículo 105 de la Constitución hace una distinción entre empleo, cargo y comisión. Ujú. Pero independientemente, como nos comentaba el licenciado Adrián, no dejas de ser servidor público, desempeñes el que sea, ¿verdad? Ya sea el empleo, pues porque pues estás adscrito al servicio de la federación, del estado, del municipio, cargo, bien porque seas designado por elección popular o bien por un sistema de designación, ¿verdad? Insaculación o lo que busquen. Y o bien que sea una comisión, o sea, que no estás en la nómina de ningún ente, pero independientemente de ello, prestas un servicio público, ¿verdad? De manera concesionada. Entonces, Así es. independiente, hasta lo acaba de comentar el licenciado Adrián, o sea, hasta los particulares que participan como proveedores, ¿verdad? Son De un vinculados ente, están son sujetos. vinculados también O con los jardineros. responsabilidad. Exacto, y como él dijo, también los jardineros, los que andan en las plazas, eso también, y eso me encantó porque, oye, eres un servidor público, por lo Ujú. tanto, Los que tienes recogen una basura, responsabilidad. Definitivamente. No todos los del que Bueno, recogen ¿o basura. no? sí, no No, Bueno, no los de todos. particulares, ¿o qué? No, No. lo que pasa es que el servicio de recolección de basura, existen dos clasificaciones. Una es la de servicios generales, o servicios es del cierto, municipio como tal, y la otra es una concesión. de residuos, me parece, Ah, biológicos, ok. que son de hospitalizaciones. Entonces, ambos son privados y el gobierno otorga concesiones a empresas privadas. Sí, entonces, es ahí, ellos Que hasta sería cierto una punto. comisión. Así es, ahí es cuando por comisión, en la conducta por comisión, ahí se actualiza. Sí, porque Sí. recordemos que, bueno, a eso iba, en el tema Que de las... independientemente también lleva implícita una responsabilidad, así es, pero ¿verdad? ahí puede ser de naturaleza civil, penal o administrativa, no propiamente solamente administrativa. Ok. Sí, incluso también los servicios públicos tienen esa característica, pero es más común que el principio que nos vamos es al administrativo, después saltamos a otro tipo de responsabilidad. La diferencia y clasificación que manejaba comisionada es la participación por acción, la participación por omisión, la accionante o la omitiva. Son las conductas que revelan dentro de un derecho disciplinario como tal, en donde son juzgados o donde son llevados a proceso los servidores públicos que presuntamente se le atribuye una conducta reprochable. Sí, yo ahorita les voy a platicar más adelante una anécdota que hemos visto que incluso la Suprema Corte ya se pronunció al respecto. Entonces, volviendo ahí al tema, en la participación, hablamos que la Convención Americana tiene propósitos como es analizar, hablando de la corrupción, analizar problemáticas que ostentaban contra la integridad nacional. Establecieron como propósito de la Convención de los siguientes: promover y fortalecer el desarrollo por los Estados parte, ¿sí? De los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción. Sobre todo este primer párrafo es importantísimo porque nuestra economía depende de eso. Lamentablemente nosotros decimos, es que la corrupción pues a mí no me afecta, a mí qué me importa, mientras me sigan pagando yo no tengo problema. No, sí tienes problema, porque el índice tan alto de corrupción afecta ante el Banco Mundial que otorgue las concesiones, los permisos, que nos tenga como un país que tenemos un alto grado de corrupción, y eso Para temas de incrementa inversión. temas de inversión, el tema de los impuestos, el tema del Producto Interno Bruto. Todo eso nos afecta porque nos van midiendo y nos escalan, y lamentablemente estamos en detrimento. En lugar de poder avanzar positivamente, estamos avanzando negativamente. Pero pues bueno, eso es cuestión ya de todos. Y me decían, oye, pero ¿qué es corrupción? Tenemos diferentes aspectos que nos han manejado autores, incluso la lengua española, el diccionario de lengua española, que dice acción y efecto de corromper, dice el diccionario. Acciones, conductas que desvían o tornan irregular el orden de cosas instaurado como aceptado y asumido. Es una corrupción. El uso indebido de una función generalmente pública para recibir para sí o para terceros un privilegio particular, o la usurpación privada del poder público. Ojo con esto, porque como bien lo comentábamos en un momento,
también existe corrupción en el nivel privado. En el sector privado también existe corrupción en las empresas, porque hay empresas que están vinculadas al servicio público de cierta forma, o que le brindan algún servicio, o que los gerentes, directores, CEOs, o lo que mencionen, ejercen o realizan actos corruptivos. Tan es así que ya incluso a nivel nacional e internacional tenemos casos como el caso perdón, no es el de las cuestiones de, ahorita el de Papers o algo así se llama, que acaba de salir una nueva investigación, que hablan de la decomisación fiscal, las cuestiones fiscales que han surgido de nuestros más altos empresas que están ahí coludidas internacionalmente, y de eso deviene precisamente también referente a la corrupción. Pero yo me pregunto, ¿y cómo identificamos que sean de corrupción? ¿Cómo podemos decir, oye, cómo lo erradicamos? El tema es que no hay sensibilización al interior de las instituciones. Por eso incluso la Ley General de Responsabilidades ya incluso exige que para tú poder ser proveedor de un organismo público dentro de una licitación, o proveedor simplemente de una institución pública, tienes que tener, o le tienes que exigir que el proveedor cuente con un sistema de calidad, que tenga sensibilización de código de ética y de conducta, ¿sí? Y tiene unos estándares más altos para efecto de evitar ser corrompibles. Y la pregunta del millón, ¿y cómo sancionamos? Si en muchos de los sectores del público y algunos privados no tienen documentación. Y aquí es donde retomamos el primer tema, la importancia de la gestión documental. Porque a lo largo de que uno investiga, de que uno sustancia, al final del día no tenemos pruebas. O sea, sabemos que sí existió el acto, está ahí, pero ¿cómo es demostrable si no tenemos la documentación? Sí. Entonces me dicen, oye, es que ahí está tengo un sistema y en el sistema aquí fue corrompido, mira, aquí le movieron. Hoy en día ya no es una prueba plena, hoy es una presuntiva. ¿Por qué? Porque primero tenemos que conocer para establecer el principio de equilibrio procesal de las partes y no incumplir con la corrupción el principio del árbol de fruto prohibido, de la obtención de pruebas, es que tenemos que conocer el código fuente para estar en estado equitativo en un procedimiento. Si nosotros no tenemos la accesibilidad para llegar a ese código fuente, no conozco cómo fue que llegaron a esa determinación el investigador, o que me atribuyeron un cargo, difícilmente le vamos a poder atribuir solamente porque existe un correo electrónico, solamente porque exista una vulneración en un sistema. Hay ya más cuestiones procesales de índole jurídico, que también incluso la Suprema Corte ha tomado criterios para no llevar a cabo sancionar. Uno que ¿Perdón? se me viene a la mente es el del principio probatione, ¿no? De que cuando tienes cierta duda o cierta duda probable, ¿no? O razonable, puedas admitir la mayor cantidad de elementos de prueba que te permitan llegar a una convicción que demuestre ya sea la inocencia o la culpabilidad. Así es. Bueno, esa parte, la ley de responsabilidad lo establece como más allá de la duda razonable, ¿sí? Y estableciendo con perspectiva de máximas de la experiencia y la sana crítica. Esos son tres elementos, tienes que reunirlos para poder llegar a fincarle una responsabilidad a un servidor público, ¿sí? Entonces, dices, oye, pero todos estamos hablando del servicio público, de las conductas, de la corrupción, pero bueno, ¿y no tenemos principios? ¿Que los servidores públicos no tienen un principio como persona o como servicio? Sí, tenemos esos principios. ¿Cuáles son? La misma ley de responsabilidades en el artículo 7 establece que son los de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. Yo creo que el más importante de todos, o en mi escala personal, creo que sería el de integridad. ¿Por qué la integridad? Porque yo voy a hacer lo correcto aunque no me obliguen, aunque no me estén viendo. Ese creo que el principio en el que es el eje principal de todo, de todo el sector público. Si el servicio público a nivel mundial tuviera integridad, en estándares altos, creo que cambiaran mucho las cosas. Pero bueno, esa es mi opinión. No sé si alguien está en contrario de eso. Pero
es muy De hecho, importante. estos principios se vinculan mucho con lo que normalmente vemos en la práctica, que son los códigos de ética que Así es. tienen las instituciones públicas. Lamentablemente, o afortunadamente, también yo creo que también ese es un tema de no invasión de competencias y que sean más normas blandas, ¿verdad? Así es. Que por su sola creación y por su sola vigencia posibiliten en la psique del servidor público la responsabilidad de cumplir con estos principios, ¿verdad? Porque normalmente estos códigos de ética no tienen un nivel de coacción Así es. a lo que distintamente tiene un procedimiento de responsabilidad, ya sea bajo un régimen particular en la propia institución en la cual labore un servidor público que incumplió quizá, por ejemplo, con un tema de honradez, que tomó dinero de la caja chica, por poner un ejemplo burdo, ¿no? Dices, bueno, pues si te vas con relación al código de ética, pues ¿qué sanción me van a imponer? O sea, no, normalmente se va a un consejo de ética o comité que, pues, más que una sanción es una, amonesta, ¿cómo le Un llaman? extrañamiento. No, el extrañamiento, que pues es el coscorrón, la llamada de atención de que, oye, estás incumpliendo con esto, pero pues finalmente, pues no se vería reflejado con una conducta reprochable para el servidor público, bueno, una sanción reprochable para el servidor público derivado de esta conducta Así es. Bueno, perdón indebida, que le ¿no? interrumpa. Bueno, eso era anteriormente, porque con la ley de responsabilidad que tiene responsabilidades, ahora ya lo vincula con el código de ética. Ahora También. no solamente, sí, exactamente, ahora ya no solamente la conducta, sino que, o está tipificada. Bueno, aplicando el pero principio de porque tipicidad. la propia ley ya contempla estos principios, o sea, Así los es, sumó. O sea, no así los es, ve desde un espectro diverso, ¿no? De distinto, así es. principios y aparte conductas. Y pues ahí también el tema que comentábamos de la necesidad de justificar que aconteció esta conducta a través, como dices, de los extrañamientos o de las actas administrativas. En realidad tenemos conocimiento como servidores públicos cuándo procede la elaboración de un extrañamiento, de una acta administrativa, cómo se debe de elaborar esta acta administrativa, qué elementos mínimos debe de contener, más bien dicho, qué elementos debe de contener, porque no son como mínimos. A veces también se agarran, me ha tocado ver en la práctica En que otros un estados, acta comisionada. administrativa parece una novela. En otros países. ¿Verdad? Sí, En otros países, ¿verdad? sí, Obviamente que en supuestos hipotéticos, pero más que una narrativa de los acontecimientos, y de la determinación de los nombres de los servidores públicos involucrados o testigos, así como de las pruebas que puedan servir de evidencia de que efectivamente aconteció esa conducta o dejó de acontecer esa conducta en tratándose de una omisión, se refleja una novela aquello en el acta, ¿verdad? Y Y que la sobre ley te dice todo, se deberá limitar a así es. contener esto, las razones, los servidores públicos involucrados, testigos y las evidencias. Así Se es. acabó. ¿Saben que aquí hay una gran problemática y eso me tocó cuando estaba en la dirección de gestión documental? Me tocaba muchas veces ir a impartir ahí un poquito de capacitación y me daba cuenta que muchos servidores públicos precisamente no conocían el llenado o la estructura ni de un acta administrativa, de un extrañamiento, ni distinguían de un memorándum, de un circular y de un oficio. No sabían en qué momento era el procesal oportuno, por decirlo de alguna manera, para poder otorgar, en qué caso hipotético podrían aplicar. No me va a dejar mentir la doctora que es fecha que mucha gente se sigue preguntando cómo hago un acta, cómo hago un extrañamiento, ¿no? Esa es la gran problemática que yo le veo. Después me tocó ver, ya también orden interno de control, que también me tocó establecer unos diplomados ahí que participamos y otras capacitaciones que no integraban en su acta administrativa modo, tiempo y lugar, y que la mayoría de los testigos que ponían en el acta o que firmaban el acta, ni siquiera ellos sabían de qué se trataba, solamente llegaban, sí, yo firmo, No, pero a y la es hora que que tú les también mandabas, no sabía nada.
se da el hipotético de que, oye, quizá el servidor público deja de realizar o realiza tal conducta no indebida. Y no levantas nada, ¿no? Como jefe inmediato. Así es. Y lo dejas pasar. Oye, llega otra vez tarde, oye, otra vez hizo esto, lo dejas pasar, y de repente llega el día en que te colmó el plato y levantas 300 actas, ¿verdad? Y incluso no le das vista al servidor público, ni al órgano interno de control. Entonces ahí también, o a veces las levantas y así las mandas al órgano interno de control con la misma fecha. Exactamente. Que también ha acontecido, ¿verdad? A veces son más vivos, se ponen fechas anteriores y ahí piden que también ayuden, ¿verdad? Pero si no, también ese es todo un tema. O bien las levantas y las dejas guardadas en el cajoncito, nada más, hey, te levanté una acta, ¿verdad? Para que estés consciente y el miedo. Fíjate pero que eso, no, ¿qué efecto vinculante tendría? Sí, exactamente, si no lo integras en un procedimiento de investigación. Pero primero es de investigación y ya corresponderá al órgano interno de control el determinar si inicia o no el procedimiento de responsabilidad administrativa. Muchos piensan que por presentar una denuncia ya con eso, oye, es que estás denunciado, ¿verdad? Y espérate, primero se va a realizar esa investigación para determinar si esa conducta de la que estás siendo imputado consiste o no en una función que incluso que tenías tú encomendada, quizá ni te tocaba a ti, oye, no me diste esto, no hiciste el otro. Espérate, dentro de mi perfil de puesto, dentro de las atribuciones que por ley tengo, no se encuentra esa actividad contemplada, entonces no es reprochable. Dependiendo, ahí sí vamos a variar un poco, porque hay cuestiones o conductas que son inherentes al cargo y que nunca vas a encontrar en un manual. También. Ajá. Entonces, ahí que siempre es importante distinguir esa cuestión. Y ojo aquí también con lo que mencionaban de estar levantando, esa mala práctica, como bien tienes razón, de que siempre levantaban ahí un montón de actas y que nunca se pasaban, y solamente aquí la tengo y aquí la tengo, si sigues así te voy a seguir levantando. No, eso ya incluso está configurado como un acoso o hostigamiento laboral, dependiendo cómo se dé la hipótesis. Y eso hay que tener mucho cuidado porque eso también puede salir contraproducente, que en lugar de irnos en la investigación en contra del servidor público denunciado, pues de la investigación se advierte que, espérame, esto no es una denuncia en contra del servidor público. A lo mejor al rato lo checo a él, pero primero aquí se configura un mobbing o se configura un acoso laboral. Entonces, recuerden que la investigación no se investiga a la persona, se investiga el acto o la conducta reprochable que se le atribuye, porque eso es algo que siempre la gente tiene en confusión o que siempre reprocha a los órganos internos. Es que él era el culpable. No, espérame. De la investigación no se arrojó ningún dato que lo atribuyera a él. O bien, en otros países se hace citado que les montan ahí un teatrito y un cuatro para poder sancionar a alguien que estorbe, ¿no? También eso es una realidad. Y también tiene que ver que hay conductas que dependiendo del nivel de puesto del servidor público pueden considerarse que son atenuantes o agravantes. Así es. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, en tratándose de los poderes judiciales, la conducta reprochable para un secretario encargado en funciones de juez que de un juez. Exacto. Por ejemplo, ahí en este caso, si son reprochables alguna conducta más que un agravante por el hecho de que sea desarrollada por un encargado en funciones de juez sería un atenuante, ¿verdad? Porque tiene otro nivel, obviamente, de obligaciones y de responsabilidades diferentes a las de un juzgador en sí. Únicamente está en un encargo que es provisional. Así es. ¿Verdad? Desempeñando esas funciones en auxilio. Y voy a poner dos ejemplos ahí. ¿Sí, doctor? No, adelante, doctor. Solamente quería referirme, porque me pareció muy importante también, Adrián, que usted enfatizó la integridad, porque todo esto es muy importante. La integridad justamente es lo que debe de caracterizar al funcionario público independientemente de cualquier nivel. Y lo que pasa también es que en la actualidad hemos confundido el código de ética como si fuera, de hecho, ni lo memorizamos, nada más sí acepto el código de ética sin saber qué es la ética y la moral,
Y recordemos que es muy diferente la ética de la moral. La moral viene el griego mores, que significa costumbre, pero no significa que sea lo correcto. Yo puedo hacer cosas que todo el mundo hace, como no me toquen ese tema. Sí, y soy moral porque todo el mundo lo hace. Claro. Pues sí, pero eso no significa que no sea correcto. O lo que siempre, perdón, aquí muy importante, lo que siempre pasa, o en muchas instituciones que dicen, es que es así porque siempre se ha hecho así. El mantra. ¿Verdad? El mantra, ¿verdad? De que siempre se ha hecho así, pero siempre se ha hecho así incorrectamente, ¿verdad? Puede ser, o indebidamente. Sí, yo voy a poner o puntualizar dos ejemplos uno en la administración pública y otro dentro de los poderes judiciales, con dos hipótesis. En la primera, vamos con la administración pública. Para las atenuantes, regularmente se vincula o se advierte en un proceso ya disciplinario la temporalidad que tienen en el cargo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tú tienes desempeñando ese cargo? Puede ser que sea un error, una negligencia, sí, pero a lo mejor es reprochable, pero no sancionable. Hay que distinguir eso. Sí se equivocó, es algo innegable, pero no puede ser sancionado porque a lo mejor tiene un mes en el puesto, no se ha impuesto de todo un avasallaje del procedimiento que ellos manejan. ¿Qué otra puede ser? Los niveles de competencia que tienen en su currículum. Aquí es donde nosotros nos fijamos en el currículum. Oye, tú me dijiste, por ejemplo, vamos al caso de nóminas. Me dijiste a las personas de recursos humanos que tú manejabas una nómina y que manejabas más de 1000 empleados y que dentro de la nómina referías lo que son haberes y deberes. Entonces, tú ya me dijiste eso y que tuviste 3 años de experiencia, lógicamente, si yo encuentro una diferenciación en la integración del salario, eso no te va a atenuar la pena, al contrario, la puede aumentar. ¿Por qué? Porque tú mejor dicho, tú ya tenías la capacidad y la competencia laboral para ejercer el puesto. Y de ahí nos vamos a otros temas más grandes, que es el dolo. Vemos si se le hizo con dolo, si no fue con negligencia, pero en sí, esos son parte de los aspectos a dilucidar dentro de un procedimiento. Vamos al Poder Judicial. En el caso de los actuarios con los secretarios o el juez, a veces el juez dictamina, no a veces, sino que el juez dicta una orden judicial y el deber de obediencia del actuario es ejecutar el acto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque es un mandato judicial, es una orden de un juez. El juez es el que manda, el que te dice qué tienes que hacer. Ve y lanza a aquel persona, ve y señala para embargo, ve y emplaza, ve y notifica. Ese es el deber de mandato, o mejor dicho, el mandato judicial. El deber de obediencia al actuario es ejecutar ese acto. Sin embargo, si el actuario dentro de su haber y su máxima de la experiencia, dentro del procedimiento, dentro de esa ejecución, advierte que el acto del juez es violatorio, que es impreciso, tiene las facultades, tiene que tener el deber de cuidado de comentárselo al juez, es decir, yo suspendo esta diligencia porque en la materialización del acto no es factible llevarla a cabo. Ese es un deber de obediencia y eso también es atribuible y atenuante en un procedimiento, porque si bien tiene la obligación de obedecer el mandato judicial, no menos cierto es que también tiene que obedecer al deber de cuidado, que ese acto sea materialmente ejecutable. No me vayan a salir con que salir para embargo el Palacio de Gobierno. Espérame, es un bien embargable, aunque sea un bien inmueble. ¿Sí? Entonces, son esos aspectos que hay que tener cuidado, que también esos pueden ser motivos de sanción. ¿Y cómo advertimos esas actividades? Digo, bueno, ¿cómo mides la administración? ¿Cómo puedes decir en un proceso disciplinario llevar a cabo, o cómo se llevan los controles de todos estos aspectos administrativos y del servicio público? Bueno, ya incluso la Suprema Corte o la Corte ya ha determinado criterios. Esto en específico es una tesis aislada. El registro lo pueden encontrar aquí abajito en la filmina, donde nos habla de 6 elementos importantes en toda administración pública. Las actividades como previsión, ¿qué puede hacerse? ¿Sí? A ver, yo como institución pública, ¿qué puedo hacer en mi institución? Bueno, pues quiero crecer un 10%, quiero generar un área nueva de inteligencia institucional. La planeación, ¿cómo lo voy a hacer? Es decir, ¿qué se va a hacer? ¿Sí? La organización, ¿cómo va a hacerse? Es el modo en que se va a realizar. La integración, ¿con qué y con quién se va a hacer? Aquí hablamos de temas de presupuesto y de recursos materiales, humanos y monetarios o económicos. La dirección, ver qué se haga, porque nos acaban en procedimientos. Oye, es que yo estoy aquí nada más para supervisar. ¿Y se hizo? No se hizo. Bueno, entonces tu deber de dirección no lo hiciste. Eso es sancionable.
Y luego viene ahora sí el órgano interno de control. El último aspecto, control. ¿Cómo se ha realizado? Nosotros somos los que nos verificamos si esas fases o todas las fases dentro de un proyecto, dentro del gasto del presupuesto, se llevaron a cabo como tú me dijiste que se iban a llevar a cabo. ¿Sí? Esa es la parte en la que ya incluso la Corte se ha pronunciado. Estos son los elementos mínimos de una administración. Y van a decir, bueno, ¿esto dónde viene? No, no viene ningún aspecto legal, no lo van a encontrar. Esto lo realizan a través de un análisis comparativo entre el tema o la materia de administración, ¿sí?, concatenado con la administración pública. Ellos mencionan que tanto la administración de manera general aplica directamente a la administración de un ente gubernamental. Entonces, este criterio es muy importante y lo que nosotros tomamos como directriz para llegar a sancionar en un procedimiento, ¿sí?, hablándose de temas presupuestales, ¿sí? Ahora bien, en este tema de la planeación, integración, organización, aquí es donde entran temas de presupuesto que hablábamos la vez anterior. A veces nos dicen que es que me lo voy a gastar en un mes todo ese presupuesto. Espérame, eso no es un gasto eficiente. Tú tienes que tener una planeación, e incluso el Sistema Nacional de Transparencia, si no me deja mentir la comisionada, te pide dentro de las obligaciones una planeación de compras. Esa tiene una razón de ser. Es para que tú vayas ejerciendo el gasto de manera eficaz y eficiente y se vaya midiendo qué tan buena planeación realizaste para tu institución. Así se miden las instituciones. Es una planeación de desarrollo institucional integral, ¿verdad? Pero tienes que establecer las partidas y las actividades que se van a realizar en cada una de las partidas, ¿verdad? Una distinción específica, pero muy concreta también. Y en caso de que no se haya actualizado el desarrollo de estas actividades, pues también rendir cuentas de por qué no se hizo y la devolución correspondiente a la partida que no se ejerció, o bien la redistribución de ese número económico o presupuesto otorgado para asignárselo a una nueva necesidad institucional. Sí. Y volvemos aquí al mal, el mantra. El mantra que tenemos, ¿no? Es que siempre se ha hecho así. Y el otro aspecto que se fija en la administración pública, sobre todo en las municipales, es pues la pérdida de documentación. No me voy a dejar mentir la doctora que lamentablemente a veces no se puede configurar ahí cómo se planeaba en el 80, cómo se planeaba en el 70, en el 50 y cómo se planea en estos momentos una dirigencia de una institución, porque pues, lamentablemente no hay archivos. ¿Sí? Así es, definitivamente no se tiene, o de pronto se tiene, por ejemplo, el acta de cabildo, pero no se tiene todo lo que conlleva antes del acta de cabildo, los acuerdos, las comisiones, las discusiones, que son muy importantes para lo que sucede en los ayuntamientos. De hecho, podemos decir que tenemos más información del pasado muy, muy alejado que del pasado reciente. Es decir, de los, ¿qué les diré? De mediados del siglo XX para acá, no hay mucho. Y me estoy yendo muy sí, porque no hay mucho, ¿no? No tenemos todavía esa cultura de registrar. De hecho, si me permite, el licenciado Adrián, cuando estaba leyendo la ley de responsabilidades del Estado de Nuevo León, leí tanto la de los servidores públicos como la de responsabilidades en general, y me impactó muchísimo todo lo que viene, y ahí vienen, ¿no?, los artículos justamente en las faltas no graves, pero a mí se me hizo muy grave, la responsabilidad de registrar lo que estamos haciendo y que tenemos que salvaguardar esa documentación, sí. Y dije, wow, qué maravilla que esté por acá en esta ley, y además la ley se acaba de reformar, creo que vi la fecha en marzo de este año. Sí, es la fracción, es el artículo 49, fracción quinta, si no mal recuerdo, de la Ley de Responsabilidades del Estado. Adrián, claro, sí, de hecho aquí la busqué, dije, para que... Nosotros vemos mucho aspecto de esa naturaleza, por eso es que la tengo ya presente, entonces, sí, esa es la fracción, si no mal recuerdo, ahí tenemos un procedimiento, pero bueno, eso es otro aspecto. Pero tiene toda la razón, esa cuestión... Es deber de confidencialidad. Así es, y precisamente tocando ese punto, que es, dolosamente lo hice, es para hablar de la información reservada y confidencial en las investigaciones, ¿sí? Ojo aquí, cuando les toque, yo espero que jamás,
honestamente, corazón les digo, jamás les toque un procedimiento o que estén involucrados en un procedimiento de responsabilidad o una investigación. No cometan el error de decirle al investigador o contestar de manera, de la siguiente manera los oficios o requerimientos de las autoridades investigadoras diciendo que es información confidencial lo que les están pidiendo, porque para los órganos internos de control no existe como tal materialmente una información confidencial. Claro que tiene ese tratamiento, claro que se tiene esa clasificación, pero el órgano interno puede entrar. La obligación de las personas a las que se le pide estos requerimientos es proporcionarla, y es obligación del órgano interno, autoridad investigadora, sustanciadora, resolutora, el que me digan, de mantener esa misma calidad de la información, es decir, de manera reservada o confidencial. De lo Que ahí contrario, es uno de las excepciones que maneja para el principio de confidencialidad, que es el consentimiento, ¿no? Cuando es entre de autoridad a autoridad, así es. en este caso, que te lo Así está es. pidiendo el órgano interno de control, pues como autoridad, también a ti, institución pública, ¿verdad? Así También es. como que realizas o ejerces actos de autoridad en el ámbito de tu competencia. Así es, realmente, Wow. lamentablemente, mucha gente, no sé si no le quiera tomar el respeto necesario al órgano interno de control, o el mismo órgano interno de control no se da a respetar, no lo sé, pero me ha tocado ver en otros estados y en otras instituciones, Y en otros realmente, países. sí, que a veces, es el órgano interno, no pasa nada. No, mi hermano, sí te pasa, porque ya estás sujeto a una investigación en la cual te pueden destituir e inhabilitar. No, y las multas Y también, las licenciado, Estas son sanciones. las las cuestiones graves. sanciones y aparte, independientemente de las sanciones administrativas, como comentaba, civiles o penales, dependiendo de La el magnitud. nivel de la falta, el nivel de gravedad de la falta. Así es, por eso les comento yo a la gente que me pregunta, oye, ¿cómo habías visto la ley de responsabilidad? La verdad es la casa del jabonero, el que no cae resbala, ahí está integrado todo. En serio, está muy, muy De, agresiva, pero es necesario que esté así. de De hecho, hecho, se me viene a la mente, perdón, doctora, un supuesto también que establece la ley de transparencia en tratándose de vistas que se le da al órgano interno de control, que es en caso de que algún particular solicite información de naturaleza pública a alguna institución y que esta institución tenga la obligación de generar la información que está peticionando el particular, pero no lo haya hecho, o bien que se la haya extraviado, que la haya perdido y demás, puede decretar la inexistencia de la información a través de un acta. Esta acta, pues obviamente que la emitiría la unidad de transparencia, sin embargo, también tendría que estar validada por el comité de transparencia del propio sujeto obligado, ¿verdad? Que sería es un órgano que confirma, modifica o revoca ese tipo de declaraciones de inexistencia de información. En este caso, ¿qué va a decir si no está la información porque no se generó? Independientemente que tenías la obligación de hacerlo, ¿verdad? Así es. Tu dirección de X sujeto obligado, vamos a ponerlo así. Sin embargo, cuando se actualiza este hipotético, es necesario que se dé vista al órgano interno de control de esa circunstancia. ¿Para qué? Pues para que inicie con la fase de investigación de por qué ese director de esa institución no generó esa información, no la realizó o la realizó de forma incorrecta donde no hubo un registro y no se puede entregar el dato estadístico o copias o constancias de la información que está pidiendo el particular relativa específicamente a esa obligación de transparencia. Entonces es muy importante el tema tanto de la gestión documental aquí, el de que, oye, la resguardaste, se te perdió, la tiraste por accidente, o bien de transparencia, no cumpliste con la obligación, y vinculado también con el órgano interno de control en cuanto a la responsabilidad de ese servidor público, que finalmente la actividad que desarrolló o dejó de desarrollar se manifestó con una falta de acceso, o la consecuencia de ello fue una falta de acceso a la información pública de la institución para el particular, ¿verdad? Es decir, una vulneración de un derecho humano.
Así Entonces es. vamos al extremo de la gravedad también de la sanción que en su caso proceda ahí. Por eso es muy importante también la capacitación, porque acuérdense, no importa que yo no conozca la ley, eso no me exime de cumplirla. Y más cuando queremos transparencia, cuando queremos quitar la corrupción y sobre todo también queremos preservar la memoria. Y una de las anécdotas que comenta siempre el profesor Héctor Jaime Treviño, en cierta administración de cierto municipio, de cierto país, de pronto llega la nueva administración y se da cuenta que ahí en el Palacio Municipal empezaron la construcción de una torre y la terminaron, pero era nada más una torre y todo el mundo llega, ¿y qué es eso? Pues no, fue una torre. ¿Y para qué sirve? No sabemos. Y empezaron a buscar información y no encontraron dónde estaba la información, ni qué era, ni para qué era, pero sí se ejercieron dineros públicos para la construcción. ¿Qué pasó ahí? O sea, simplemente no dejaron registrado nada. Y ahí está, todavía está la actualidad esa torre. Ese Sí, sí, vacío y también Ese ese vacío. vacío documental. Sí, y déjame explicarles ahí un tema de ya procesal de gestión documental. Yo les puedo, los servidores públicos que nos llegan a acompañar o alguien y que lo tomen como reflexiones, en sus carátulas establecen si es información reservada ese expediente, si contiene datos personales, lo separan del tratamiento de trámite de sus demás expedientes, porque es una obligación de la ley sí. O de bien archivos. un resguardo electrónico. Ya ven que ahora pues todos los documentos que prácticamente generan las instituciones públicas se encuentran en sistemas que Así es. permiten el acceso, por así decirlo, a todo el área. Entonces ahí pues agregar candados de seguridad de que únicamente tal persona o tal encargado va a ser el responsable de consultar esa información, el autorizado, y no en sí también niveles más bajos Jerarquización de puestos, puestos. de adscripciones. Es lo mismo que los bancos, no se vayan tan lejos ustedes. Cuando van a la caja y también voy a hacer un depósito a tal cuenta. Y te dicen, oye, ¿quieres una tarjeta por esto, por esto, por esto? Porque ya asumen que es tu cuenta también. Y te empiezan a dar mucha información de natural, obviamente patrimonial, pero que también tú dices, oye, pero ¿por qué tú tienes acceso a eso y no nada más un perfil del ejecutivo, ¿no? Que normalmente se está en las instalaciones y que también se presta mucho a que, bueno, o sea, qué tanto acceso, qué medidas de seguridad tienen los bancos para que los empleados conozcan la cantidad de información que tienen de sus cuentavientes, ¿verdad? Eso, si no mal Digo, recuerdo, viene un ISO, el 27001, que es seguridad de la información. También establece candados y niveles jerárquicos para el acceso desde una computadora hasta el acceso a la información. Es más, desde la competencia laboral te viene estableciendo una seguridad de la información. ¿Cómo puedes tener una persona que no está competente para el cargo resguardando o tramitando algún procedimiento dentro de tu institución? Eso lo refiere también el ISO. No, y les hago otra pregunta también. ¿Quiénes de nosotros ya están registrando o registraron todas nuestras acciones, todas estas acciones que hemos hecho durante nuestro servicio público? ¿Las estamos registrando? ¿Registramos nuestras acciones durante la pandemia, antes de la pandemia? ¿Las registramos? Si no las registramos, estamos justamente incurriendo en un ilícito. Y les digo Así es. esto porque también cuando estaba repasando todo y lo veíamos antes de entrar al webinar, vimos justamente, dije, híjole, yo estaba viendo la ley, yo cumplo con esto, sí, palomita, cumplo con esto, ver cómo es, porque Sí. justamente por eso necesitamos estar leyendo una y otra vez la ley. Así es, miren, y ahorita entrando recientemente las faltas, las no graves, que yo les digo abiertamente desde mi punto de vista, dicen los que saben, a mí no me crean, que está mal clasificado, yo también, que esas son las clasificaciones. Yo la verdad difiero mucho porque el hecho por ejemplo, en la fracción quinto que viene, aquí está, el quinto, registrar, integrar y custodiar y cuidar la documentación. Oye, eso es algo grave, pero está Muy grave. calificada como no grave. Sí. Sí, entonces, eso es algo grave. Lamentablemente uno va y lo explica al servidor público y te dicen, es que eso no es grave, mira, es no grave, ¿por qué me vas a sancionar? ¿Por qué me vas a destituir? Si no fue grave, ahí dice la ley que no es grave. Dije, no. Y si la ley es una clasificación
para poder distinguir lo que era competencia de un órgano interno y las faltas que eran competencia del tribunal administrativo o la sala anticorrupción. Hizo esas dos distinciones. No quiere decir que no sean graves lo que está haciendo y No. que no tenga facultades para sancionarte. Y si se fija, licenciado, si quiere regresarlo, la otra, registrar, o sea, ¿qué nivel de puesto es el que normalmente registra? O sea, es ya sea en la unidad de correspondencia o por secretarias, personal administrativo, integrar, o sea, Y justo nivel eso. también operativo, Sí. custodiar, archivo, Sí, justo eso, cuidar, justo resguardar, en la oficina de encargado de archivo de correspondencia. trámite de conservación histórico. Así es, justo en la oficina de correspondencia comienza el ciclo vital y ahí es cuando Sí. empieza el registro del documento. Así es. Se integra cuando llega al área, lo custodia, el responsable del archivo de trámite, el cuida el archivo de concentración, pero son niveles operativos. Y el nivel de también supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección cumplan con las disposiciones de la supervisión. Dice, no, yo no lo hice, lo hizo el asistente, lo hizo el escribiente, lo hizo mi secretaria, pero yo no. Bueno, tú también incumpliste porque omitiste supervisar, o sea, ahí vemos a la actualización de una omisión, claro. Me van a perdonar a un deber. La analogía de eso ¿cómo se llama? Tan arrabalera y la jerga popular, ¿no? Pero entonces aquí cabe el supuesto de que es el culpable el que mata a la vaca como el que le jala la pata. Claro que sí, o sea, ahí vemos también las responsabilidades de otro aspecto de una omisión. Así es, entonces regularmente, y les digo abiertamente, me dicen, oye, ¿cómo voy a sancionar a una persona que no cumplió, que trató mal a un ciudadano? Es que no viene, que no le haya dado una información. Ah, bueno, miren, la fracción 49, en el artículo 49, fracción primera, te dice que todos los funcionarios y el servidor público tiene que cumplir con sus funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, siempre observando el disciplino y respeto tanto a los servidores públicos como a los particulares con los que llegase a tratar. Entonces, si una persona, un servidor público, tiene un trato prepotente, tiene un trato altanero, grosero, lógicamente también es sancionable por esta fracción. Si no cumplimos con nuestras funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, ojo, aun y cuando hayan sido de manera verbal, también somos producto de sanción, o somos objeto de sanción, mejor dicho. Y luego tomamos aquí la gran problemática que vive no solo el país, sino yo creo que a nivel Latinoamérica. El acto de denuncia. Sí. No denunciamos. Sí. Entonces ya también la ley de responsabilidades te dice, ok, tú lo viste, lo presenciaste, estuviste a un paso, 2 pasos, no sé, pero estuviste en los hechos, pero no denunciaste, entonces también te traemos aquí al juego, al procedimiento. ¿Por qué? Porque tu deber era denunciar. Sí, sí. Sí, actos o omisiones. Oye, es que... Es complicidad también. No, y a veces también los testigos dicen, no, es que no quiero meterme en problemas. Ay, entonces, sí, mejor yo no vi nada, ¿verdad? Sí, y que eso, les voy a ser honesto, es una falsedad de declaraciones ante autoridad, y eso es un delito. Nosotros dentro de los procedimientos regularmente les prevenimos, no regularmente, nosotros les prevenimos para efecto de que es que son los 249, si no me recuerdo, del Código de Procedimientos Penales, donde toda falsedad ante declaraciones, todo testimonio falso o una declaración ante autoridades competentes y en funciones generará un delito. Entonces, esa parte es la que los testigos de repente no me entienden y digo, es que no estoy falseando declaraciones. No, si estás falseando declaraciones porque no me estás diciendo la verdad. ¿A ti te constó? Y no me lo estás diciendo como tal. Sí, se logró compartir. Aquí tuvimos problemas con técnicos. ¿Sí? ¿Sí salió ahí? Ok. Entonces, esa es la parte que los testigos nosotros regularmente los prevenimos o no regularmente, es como metodología, nosotros es nuestro deber prevenirlos en las comparecencias, no solamente con la autoridad investigadora, sino también dentro del procedimiento. También de la comparecencia, ¿no, licenciado? Porque a veces oye, ¿sabes qué? Pues
tengo miedo que me vean, ¿no? En el órgano interno de control porque van a pensar que yo soy la grilla o que... Es que anda diciendo todo, ¿no? Sí, sí, ando denunciando y demás, entonces pero también está la denuncia anónima, sin embargo, pues eso no exceptúa de la responsabilidad de la ratificación, ¿no? Así es. Además que nosotros, por ejemplo, hay mecanismos ya, yo creo que esto ya no es ni siquiera novedad en la mayoría de los órganos internos de control, sino es que todos ya tienen diferentes mecanismos para que la gente denuncie, que es a través de correo electrónico especializado, no sé, control disciplinario o alguna cuenta especial, también no solamente presencial, sino que generan páginas o micrositios en las páginas oficiales de la institución pública para que a través de ese medio puedan ellos denunciar en un formato ya establecido, para que no batallen, solamente es intuitivo y vayan denunciando. La Suprema Corte lo tiene, nosotros lo tenemos, me parece que el Poder Judicial también lo tiene. Entonces, son diferentes mecanismos para efecto de evitar esa circunstancia de que, es que no me vean. No, tú puedes denunciar, ya no hay excusa. Y ahí también, licenciada, si me permite, mientras revisar la información que está haciendo, me llamó mucho la atención ahí un supuesto que también en la experiencia me tocó ver sobre el tema de el tipo de resoluciones que puede emitir el órgano interno de control. Y en este caso, o la autoridad sancionadora de responsabilidades de servidores públicos, llámese como se llame, ¿verdad? Dependiendo de la particularidad. El tema de cuando se actualiza la inasistencia de los servidores públicos, la falta de que no acudiste, ¿verdad? A día laboral. Entonces, en este supuesto y en caso de que se lleve a cabo un procedimiento de responsabilidad administrativa, entiendo que tienen la facultad, y corríjame si no, de dictar medidas cautelares a efecto de suspender el sueldo al trabajador a fin de que no se considere como pues un beneficio, ¿no? De que sabes que pues falto y que me suspenden y como quiera con pago, ¿no? Mientras está desarrollando el procedimiento disciplinario. No, espérate, es sin pago, sin goce de sueldo. Sin embargo, la única prestación que por ley sí puede prevalecer, o sí debe de prevalecer, más bien dicho, sería el seguro médico, ¿verdad? Bueno, ahí hay que tener cuidado porque no siempre es de esa naturaleza. Por ejemplo, cuando son cuestiones de imposible reparación, cuando existe un daño al erario público sustentable, o que se siga que el daño sea continuado, o un caso de una situación de acoso de cualquier índole, nosotros dictamos, o el órgano interno de control tiene facultad de dictar medidas precautorias en el que las separas de cargo al servidor público durante la etapa de investigación, y y es ahí cuando el sueldo... se advierte, perdón, que es la intención desvincularse del trabajo, ¿no? O sea, no nada más que sea una falta aislada, sino que ya es reiterada, de que sabes que no ha venido, no se ha presentado, no sabemos nada. Así es, nosotros tenemos esa facultad de suspender del salario. Ahora bien, también ya la Corte se ha pronunciado al respecto y se refiere que no podemos quitarle totalmente el salario, solamente tenemos que dejar hasta el máximo, el 30%, que es el mínimo vital para sobrevivir personalmente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos como máximo, poder ejecutar ese un 70% como máximo, es decir, de un salario real. Y aquí es la confusión, porque dice, no, es que mi salario real es de, no sé, 5,000 pesos a la semana. Sí, ¿cuánto ganas? 10. No, pero yo gano 10, bueno, pues sí, no te voy a quitar de los 10, voy a quitar de los 5, porque te quedan 5 debido a tus impuestos del ISR, tus impuestos del ICPT, tus pensiones alimenticias de aquellas personas que tengan procedimientos de esa naturaleza, que es obligación como tal. Entonces, el orden de prelación, nosotros quedamos al último. Entonces, de lo que nos quede, le quitamos. Y ojo, el candado está en que tampoco ese salario no puede ser menor a tu tabulador menor de la institución. Es decir, que si él percibe menos de que su tabulador antes de impuestos de la institución genera dinero, o sea, genera ese salario, no le vas a poder rebajar más allá. Oye, pero entonces se cuenta que pues lo estoy premiando, estoy dando de vacaciones. Lamentablemente sí, porque no puedo quitarle más dinero de lo que me dice la Corte del mínimo vital. Entonces son esos y ahí, candados. por ejemplo, licenciada, también otro tema que se da mucho, no sé si le ha tocado verlo en la práctica o escuchado, leído en algún otro lugar, el tema de que los servidores públicos
se termina el horario laboral y es como dicen, avientan la cuchara o la pala, como se dice, y se van. Dicen, ya se cumplió mi jornada y a mí no me puedes obligar a que me quede ni 10 minutos ni media hora a terminar X o Y actividad que tenías encomendada durante el día. Ahí, ¿qué comentario nos podría aportar si tiene? Es un tema bravo, es un tema bravo. La verdad es de que... Es que me ha tocado, en la experiencia me ha tocado, lo pregunto sí. con humildad, porque en la experiencia me ha tocado ver, pero que se actualiza ahí un incumplimiento o un indebido cumplimiento de funciones, pero particularmente por acuerdos previos que ya existen en la institución. Sí, Ojo. de que si en la institución internamente existe un acuerdo que te dice que excepcionalmente y derivado de las funciones que tengas encomendadas, del nivel de responsabilidad, tendrás la facultad como titular de designar que tal actividad se lleve a cabo en horario inhábil o bien habilitando horas para su ejecución, dependiendo, pues obviamente que vas a estar vinculado a una responsabilidad porque hay un reglamento interior que así, o una circular, o un acuerdo general que así te lo determina. Bueno, hay que distinguir nada más cuando, aunque, fíjate, esa cuestión no es que ya esté en un reglamento, porque puede no estarlo, pero aquí la clave es el nivel de responsabilidad y el acto a encomendar, porque ya incluso la Corte se ha pronunciado que el hecho de que te exijan quedarte, ¿sí?, no quiere decir que te están haciendo un mal uso de los recursos públicos, o no quiere decir que te están acosando laboralmente, o que es un hostigamiento. Sí, porque también como servidor público hay cuestiones de términos o de proyectos que por la propia naturaleza tenemos que sacarlos fuera de tiempo, a la veces por carga de trabajo. Si la carga de trabajo es excesiva, lógicamente a veces tenemos que quedarnos a la medida de lo posible, pero también te dice la ley que no, mientras no sea reiterado, ¿sí? Que sea excepcional, ¿verdad? Por que cuestiones que se justifiquen. Que sean debidamente justificables, así es. Y de hecho eso me trae a colación, hablando del mal uso de los recursos públicos, las llegadas tarde en la institución. No Porque sea. eso es, sí, no, eso casi ni se da, estamos muy cumplidos, sobre todo en México, ¿no? Que no nos gusta hacer nada a la última hora. Eso tema es bravo porque mucha gente dice, oye, es que ya me castigaste, ya me quitaste salario. Sí, ya te por quité el salario. Descuento que se hace. Así es, que se hace nominalmente. Así es, pero eso no los exime de un procedimiento de responsabilidades. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, nosotros como trabajadores de una institución pública somos recursos humanos. Y el mal uso de los recursos, te dice la ley, humanos, financieros, déjeme aquí lo voy a tener, humanos, financieros, y, ¿cómo le llaman? Materiales o monetarios, materiales, financieros y humanos, son los tres niveles que habla de los recursos. Eso es propiamente una falta, porque tú al llegar tarde estás incumpliendo con la eficacia y la eficiencia, con los principios y además haciendo mal uso del recurso público, porque tú eres un recurso público, te están pagando por llegar o por un horario determinado, ¿sí?, y tú lo estás incumpliendo. Oye, que esa retribución ya te la regresé. Sí, pero tu nivel de encargo y eficacia y eficiencia, eso no me lo puedes regresar. Es que muchos dicen, ¿verdad? Llego tarde, que al cabo me voy tarde, entonces llego tarde. Así es. También, ¿verdad? O sea, así es. Y otro también tema ahí vinculado con la corrupción, ahorita que maneja el tema de el ejercicio de los recursos públicos, o sea, también un tema de corrupción siempre se vincula con dinero, ¿no? De que tomar dinero del presupuesto, ejercerlo para gastos personales en lugar de para el ejercicio público del desarrollo institucional, etcétera. Sin embargo, también ese nivel de corrupción también se da cuando se destinan bienes al servicio público, bienes, o sea, como por ejemplo el uso de coches, el uso de sistemas de cómputo, y ya sabes que en el horario laboral estabas trabajando, estabas haciendo cuestiones de tu escuela o cuestiones particulares, o bien tomaste el coche para utilizarlo para una vuelta personal. Entonces, también la corrupción no nada más, Claro. tengamos claro que no se refiere
al ejercicio de un presupuesto de forma indebida, ¿no? También Y ahí es está parte. el caso de la omisión. Si tú estás viendo que ese trabajador está llegando siempre tarde y que en el transcurso de 6 meses sigue llegando muy tarde y no le dices nada, también eso es corrupción. Tú estás coludido con él porque le estás beneficiando, ¿sí? Sí. Entonces, eso es la cuestión. Pasemos a las faltas. O el trato Este, diferenciado, ¿no? así es. Cuando no los haces cumplir con sus funciones de una forma homologada, ¿no? Si existe varios personal que tiene encomendada las mismas o un perfil de puesto similar. Así es. Y ya básicamente digo, las faltas graves, que insisto, para mí están mal calificadas o están mal nombradas o clasificadas de esa magnitud. Habla de un cohecho, un peculado, un desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés. El cohecho, pues básicamente lo conocemos como delito también, que persona que coludidamente otorga dinero o realiza actividades a favor para sí o para terceros, peculado como tal, desvío de los recursos públicos. Este desvío de los recursos públicos habla mucho del tema de los bienes materiales, básicamente. Pero, ojo, por ejemplo, no sé, me tocaba a mí ver en las instituciones que les platiqué, creo que hace una clase, hace una conferencia o dos, no recuerdo, del tema de un servidor público que lo sancionaron por utilizar el vehículo oficial en vueltas personales. Creo que iba al colegio por los niños, si no mal recuerdo, lo sancionaron. Bueno, pues precisamente era desvío de los recursos públicos, se lo configuró a través del Tribunal Administrativo en la sala anticorrupción por desvío de recursos públicos. Esa fue la configuración. ¿Sí? La utilización indebida de información. ¿Qué pasa? Que a veces en las instituciones públicas se da, oye, yo conozco cierta información porque tenía nivel de encargo tal y a mí me pasó esa información confidencial, Privilegiada. privilegiada como tal exactamente. Pero si tú me ofreces un puesto, yo te digo cómo quitar eso, yo te digo cómo está ahí todo el maneje y maneje. Y pues dolosamente lo hacen en algunas cuestiones. Digo, no es algo que yo venga aquí a descubrirle lo negro, es algo que está documentado, no lo estoy O excediendo. contrataciones por dádivas, ¿no? Así También es. que, Entonces, esa utilización indebida de información, eso es una falta grave y eso es de corrupción, es una falta ante la sala anticorrupción. Esas no las ve el órgano interno. Lo que refiere el artículo 51 como faltas graves, esas no las ve el órgano interno. Solamente investigamos y la substanciación y resolución la ven en el Tribunal Anticorrupción. Y nosotros ya no la vemos. el abuso de funciones, y que también se da mucho cuando no conoces bien cuáles son tus límites, y te excedes, ¿no? Sí. Como ¿Le suena servidor mucho el público de, y oye, ¿me vas a pagar por favor el recibo del agua? ¿Le suena esa actividad? Oye, ¿me puedes ir a pagar me puedes ir el...? a traer un refresco Sí, y que imagínese hasta dónde puede llegar ese supuesto de que salga de la institución pública un trabajador para realizar actividades personales del jefe inmediato o titular, no sé, y que se actualice un accidente de trabajo. O sea, perdón, bueno, sí, un accidente era durante la jornada laboral, ¿no? O sí, sea, ¿y qué implicaciones también oye, sabes que no anda en una encomienda laboral, sí, estaba en una encomienda personal? así es. El abuso de funciones van incluso, les suena que les den computadoras, laptops, no sé, cualquier naturaleza, y de repente bajamos Netflix, vemos Facebook personal, ¿vale? ¿Qué anda haciendo ahí Netflix en un dispositivo Equipo público, o un equipo público? Así institucional. es. O juegos. Juegos, actuación bajo conflicto de intereses, que sabes que no puedes, que tienes una injerencia o que tu criterio va a ser sesgado y aún así lo contratas o aún así interactúas en el procedimiento. Estás actuando bajo el conflicto de interés. Entonces también son faltas graves, ¿sí? La contratación indebida, como mencionaba la comisionada, el enriquecimiento oculto, es decir, ¿cuántas personas, en algunos me tocó ver en experiencia de que me llegaban, oye, es que yo tengo en el registro de control vehicular 5 coches. ¿Y qué sueldo tienes? No, pues gano 5,000 pesos a la semana. Ah, caray, ¿cómo le haces? No, es que mira que mis papás o que mi novio, mi esposo, entre otras relaciones, no quiero mencionar, tienen negocio de venta de coches,
Y yo les comento, bueno, pues vele arreglando eso, porque si tú no me justificas que tienes que esos coches no son tuyos, pero sí están a tu nombre, entonces yo te tengo que configurar una falta o una investigación por enriquecimiento oculto. Y más si tú Ahí me dices, es también que se no lo vincula tengo. con el tema de la declaración patrimonial, ¿no? Que De estamos eso lo sacamos obligados de la como declaración. servidores públicos a efectuar para ver también qué tantos gastos tuviste y cuánto percibiste en la anualidad por el desempeño de tu empleo y también pues qué tantos gastos tuviste, ¿no? Oye, cuánto te quedó en la cuenta Así para ver es. qué empate, oye, ¿sabes qué? Pues percibí 1,000,000 al año y en la cuenta da la casualidad que cuando reporté ya tenía 3 millones, ¿verdad? O sea, espérate, entonces no gastaste nada y lo aparte te depositaron, o sea. Exactamente. Entonces, a veces, por eso dicen la gente, no, es que yo no lo declaro, al cabo nunca revisa. No, sí se revisa. Sí se Incluso revisa. existe un método que les platicaba, no sé si ustedes, la vez anterior, que la ley te marca que es un método aleatorio. Ese método aleatorio, nosotros establecemos la siguiente, método de aleatorio sistemático, que es establecer un porcentaje de una medida del 10% y entre ellas agregar números pares, impares, divididos entre la cantidad de personas, para efecto de llegar al cabo, es decir, de 100, voy a agarrar, lo voy a dividir en múltiples de 5, son 5 hileras, agarro el 1, 3, 5, 7, y de esos son los que me van a tocar a mí como investigación aleatoria. De esa manera nosotros justificamos como método científico a la hora de que quieran simular o me quieran atribuir a mí que está sesgado mi criterio de análisis de aleatorio. El Entonces, ahí por les qué a paso como mí y tip. a él no, ¿verdad? Sí, Exactamente. sí, sí, De En esa sí. pocas manera nosotros palabras. justificamos. Ujú. Así es. Eso nosotros lo establecemos. Entonces ahí se los paso como tip, que esa es una parte que pueden generar un método científico para la elección de personal, del por qué tú sí, por qué yo no. Procedimientos de verificación, Así es. Sí, son varios Wow. métodos. Nosotros lo establecemos de esa manera para auditoría. auditorías. Todo esas cuestiones nosotros lo vemos con método científico. De hecho, ya la Corte está cada vez incluyendo más en sus resoluciones métodos científicos. Leyes físicas, leyes matemáticas, que por ahí es un tema ya más Excelente. grande, ¿no? Pues la funcionalidad de las matemáticas en el derecho está importantísimo. Ujú. Incluso Sí, sí. para dar certeza jurídica, ¿no? Como por ejemplo en temas de turno, de Ujú. asuntos, Con los en el algoritmos. ámbito Ujú. jurisdiccional también se utiliza mucho ese tipo de criterios, este, para poder garantizar que efectivamente pues los órganos jurisdiccionales que van a resolver los asuntos pues no están predispuestos, ¿verdad? A recibir cierto tipo de procedimientos a su conocimiento. Así es, pero básicamente esas son las faltas graves. La autoridad sustanciadora es la que lleva el procedimiento hasta antes de resolución. Y es la etapa de sustanciación, pues es elemento ya básicamente el procedimiento de responsabilidad, cuando ya estás ahí realmente con una imputación hacia una falta de un acto reprochable, ¿no? Entonces, en las partes en el procedimiento de la responsabilidad, pues habla que es la autoridad investigadora, el servidor público señalado como presunto responsable, ojo, no inculpado ni imputado, es presunto responsable. Luego el La particular o persona presunción de física. inocencia del 20 constitucional. Así es, por eso nosotros siempre es importantísimo que en nuestros actos siempre establezcamos presunto responsable, porque todavía no está sancionado. Entonces es inocente hasta ese momento. Los terceros que están involucrados y las sanciones para las no graves habla de una amonestación público-privada, la suspensión del empleo cargo comisión, destitución del empleo cargo comisión y una inhabilitación temporal. Esta inhabilitación temporal regularmente el criterio es entre 1 a 5 años. Sí, esa es la inhabilitación temporal en cuestiones no graves. Para las faltas Licenciado, graves, también ahí sí, procede el sobreseimiento, ¿verdad? En ese tipo de procedimientos de responsabilidad. sí, sí es factible, pero eso es etapa de resolución. Y la sanción de las faltas graves está la suspensión del empleo, destitución del empleo, la sanción económica, que es la diferencia. En las faltas no graves no te sancionan económicamente, pero en las graves, aparte, te van a sancionar. ¿Sí? Y en el caso de los archivos, por ejemplo, hablábamos de las sanciones que la vez anterior, ahí refiere a cuánto asciende la multa Ujú. económica por la mutilación y destrucción de la documentación. Y la Así es. inhabilitación temporal, que es de unos 5 o 10 años, dependiendo ya cuánto sea la gravedad. Esos en sí, en general, son las cuestiones de responsabilidades que nosotros acá vemos diariamente y pues como les dije hace un momento, ¿no? Es la casa del jaguar en el que no cae resbala. A veces nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien y que no, esto no pasa nada.
échame la mano, ve por un refresco. Y si esa persona se molesta, puede ser configurada un abuso de funciones. Entonces, hay que tener cuidado siempre en el servicio público qué estamos haciendo y hacer una retrospectiva. ¿Lo estaremos haciendo correctamente? ¿Estaremos cumpliendo? Yo creo que aquí también es importante el cómo puedas visualizar a tu autoridad de verificación o a tu órgano interno de control. O sea, si tú lo ves desde un punto de vista de que hoy está aquí, pues me va a atacar, me va a buscar a ver dónde le haya un defecto en la actualización de las actividades que desarrollo o en el cumplimiento de mis objetivos sustantivos, ¿no? Sí. Sino el verlo también como un área de apoyo, porque pues las auditorías internas nos sirven mucho para fortalecer la institución, porque precisamente está detectando detalles que tú no estás advirtiendo como titular del órgano. Así es, porque como Entonces, gente el operativa advertir simplemente. Como sí, al gente advertir operativa. básicamente esos detalles, también tú puedes implementar, y más bien dicho, debes implementar procedimientos para que se subsanen esos Así es. errores o esas indebidas actividades o esas omisiones, para que pues se corrijan, se genere la información, o a partir de ahí, ok, bueno, ya ni modo, o sea, no tuve lo anterior, si puedo en la medida de lo posible subsano, y si no, pues bueno, a partir de aquí ya no me vuelve a pasar. Entonces, Así es. también es cambiar el chip y el criterio de cómo como órganos o como entes públicos estamos visualizando la actividad que desarrolla este importante órgano. Sí, yo creo que ya como último es precisamente establecer que los órganos internos no son el enemigo de la institución. Creo que sí, la realidad es que somos contención. Nosotros estamos para mejorar la institución y darle un mejor servicio a la ciudadanía. Sí, a través de nosotros es cómo se puede llegar a mejorar, más allá de un comité de mejora regulatoria, de mejora de calidad. El órgano interno de control es el que lleva la pauta qué tanto está avanzando en la calidad de la institución, en la eficacia y la eficiencia. Entonces, es un coadyuvante, lo llamo yo, de la mejora continua de la institución. Los estándares, eso es lo que maneja un órgano interno de control, no es el enemigo. Lamentablemente también nos cargan muertitos ahí de que es que el órgano interno dijo, no, nunca dijimos, pero pues bueno, ya así nos usan y es parte del trabajo, ¿no? Pero creo que, como bien lo dice la Se comisionada. visualiza como una figura incómoda, o sea, Así es. honestamente, ¿verdad? En México, ¿verdad? En México. Pero sí, no lo es realmente un coadyuvante del servicio público. Doctora, ¿tiene algún comentario? Tengo muchas preguntas y estoy reflexionando mucho sobre Híjole, ya todo se nos esto. acabó nada. No, sí, pero porque sí, me dejan reflexionando muchísimo en nuestra práctica como funcionaria. Entonces, pues invito a todos los que están por acá, estudiantes, maestros, funcionarios, a reflexionar al respecto, porque es importante, es muy importante si queremos una sociedad mejor, si queremos terminar con la corrupción, que siempre es lo que queremos. Bueno, hagamos nuestra parte, haciendo una introspección y, por supuesto, cumpliendo con las leyes, capacitándonos y siempre estando al pendiente de lo que sucede en nuestra acción, registrando nuestras acciones, por supuesto, creando la memoria histórica para tener un patrimonio documental. Así es. Bueno, pues de mi parte es todo. Muchísimas gracias por la atención, por la oportunidad. Le agradezco la participación tanto de la doctora y la invitación también, y de la comisionada Brenda. La verdad, muy agradecido, igual de la Facultad de Libre de Derecho de Monterrey. Igualmente. Igualmente agradezco la creación de estos espacios tan importantes, pues para poder difundir un poquito más las actividades que desarrollamos en la institución, la importancia de la gestión documental, de la transparencia, y también pues la vinculación tan estrecha que tiene también con las responsabilidades de los servidores públicos. Muchas gracias por la invitación. Definitivamente, y muchas gracias, aunque somos maestros de la facultad, pero gracias por este espacio, gracias al director José Robles Salazar, a los maestros, a Leti, al maestro Fernando Villarreal Gonda, a todo el equipo, de verdad, gracias a la Facultad Libre de Derecho y gracias a los estudiantes, bueno, todos los asistentes que están por acá, así que muchas gracias por darnos este espacio. Quedamos a sus órdenes en la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública, que es para ustedes. Sí. Muchas gracias por habernos acompañado, licenciada Brenda, licenciado Adrián.
doctora Juani. Este es un placer tenerlos por aquí con nosotros y pues bueno, esperamos que sea la primera de muchas veces que van a estar Claro que sí. acompañándonos en la facultad. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Que tengan muy buenas noches y el video se sube en unos días más en la página de YouTube para que puedan verlo por ahí. Que pasen muy buenas noches. Chao. Buenas noches, hasta luego. Bendiciones.